quiero dar la más cordial bienvenida a Paulina Riquelme. Paulina ha estado vinculada a la gestión de personas desde el año 2004, trabajando en España y Chile. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializada en comunicación empresarial por la Universidad Pompeu Fabra y Coaching Ejecutivo PCC International Coach Federation. Durante su trayectoria, se ha dedicado a facilitar herramientas de coaching y comunicación a nivel individual y grupal para lograr procesos de cambios efectivos dentro de las empresas. En el ámbito de la inclusión, su labor ha estado enfocada en la formación de personas y en la gestión de contenido divulgativo y de capacitación dentro de este mismo objetivo. Así que, Paulina, te doy la palabra y obviamente todos los que tengan alguna pregunta durante la presentación de Paulina la pueden dejar en el chat para cuando finalice su presentación. Si es que alguien quiere preguntar algo, yo voy a, obviamente, a facilitar esas preguntas para ser contestadas por Paulina. Ya, Paulina. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Durante este webinar vamos a identificar algunas competencias que debe integrar el líder para sostener en el tiempo y manifestar una cultura inclusiva. Como bien ha dicho Alejandra, mi nombre es Paulina y soy periodista, y mi intención es hablar en este tiempo sobre la invitación que la inclusión nos hace a cambiar nuestros paradigmas sobre cómo observamos e interactuamos en nuestro entorno, sobre todo en el ámbito laboral, social, cultural y todos los otros ámbitos de la vida. La inclusión implica salir de la zona de confort, desafiar lo que nos han dicho sobre lo que son las cosas y cómo deben ser las cosas. Y siempre salir de la zona de confort genera ciertas incertidumbres, llegando un poco hasta el pánico. Y para eso los líderes están llamados a sostener este camino con herramientas que permitan tanto a él como a las otras personas a entender qué significa tener una mirada inclusiva sobre la vida, sobre todo en el ámbito empresarial y laboral, donde estamos llamados a incluir perfiles profesionales que no se ajustan a la norma en cuanto a tiempo, productividad, rendimiento y recursos, y que históricamente han sido excluidas. La inclusión en sí misma nos invita a desarrollar una mirada amplia y universal sobre la vida, y de esa manera se puede manifestar de manera tan transversal en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo iniciar el cambio? ¿Cómo guiar también a otros en este proceso? Porque salir de la zona de confort no es algo que lo hagamos de manera natural. Para poder generar el cambio de paradigmas tenemos que aprender a trabajarlo en nosotros mismos, para luego poder orientar a otros sobre qué tiene que hacer o cómo se puede experimentar el cambio de paradigmas. Porque, digámoslo, cambiar implica resistencias, y generalmente nos abrimos al espacio de la parálisis paradigmática, donde aun cuando tenemos capacidades para cambiar, nuestra sensación de seguridad es más fuerte y bloqueamos el avance. Y para eso necesitamos líderes capaces de sostener en el tiempo dichos cambios, las tensiones que surgen de manera natural, garantizando un espacio seguro en el cual interactuar y construir una inteligencia colectiva. Porque otro tema que nos invita en la inclusión es a tener una mirada colectiva, a desidentificarnos del rol de líder, de equipo y de lo colectivo. Sobre todo hoy, más que nunca, la inclusión es atingente, porque cuando logremos unificar criterios, vamos a poder lograr encontrar soluciones a los problemas que estamos experimentando, porque la inteligencia colectiva es mucho más potente que la individual. La cuestión está en que cuando nosotros buscamos qué entendemos por liderazgo y vemos en internet qué nos dicen acerca del liderazgo inclusivo, generalmente están asociados a espacios del ámbito educacional o formativo, y poco a poco va entrando este concepto con fuerza en el ámbito empresarial. Sin embargo, también caemos en el paradigma de lo que tiene que
cómo es el líder inclusivo, cómo debe ser el líder inclusivo y qué tiene que hacer, cayendo nuevamente en un patrón que está en constante cambio y que necesita ser revisado para estar a la altura de las circunstancias de cada organización. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro integrar un liderazgo inclusivo en mi empresa y cómo yo soy parte de ese proceso? Cuando comenzamos a ver lo que nos puede decir el espacio divulgativo de la inclusión, nos dicen que el líder inclusivo tiene que estar empoderado, ser humilde, tener coraje y responsabilidad, lo cual tiene toda la razón del mundo. No obstante, estas habilidades se tienen que sumar a otras como el manejo de complejidades, el actuar estratégicamente, el generar networking, inspirar compromisos, saber negociar, y otras tantas habilidades que si la vamos a buscar, vamos a caer en el paradigma del superhéroe que quiere llegar a todo y hacer todo, y eso finalmente también desgasta al líder, y que puede también ser una amenaza a la propia gestión del cambio. Por tanto, nosotros apelamos a un espacio de una mente inclusiva, que sea capaz de distinguir la realidad y ser capaz de crear las condiciones para hacerse las preguntas oportunas y decidir desde las preguntas qué necesita la empresa en ese momento y quiénes componen la empresa. Y también requerimos líderes capaces de generar espacios que garanticen que las personas se hagan las preguntas necesarias en dirección a la inclusión. La cuestión está en que si nos damos cuenta, estos conceptos tienen que ver con el ámbito adaptativo, donde la inclusión, la productividad, la colaboración, la innovación, la tolerancia y todo lo que se nos pide para ser inclusivos, tiene un pequeño problema que cada uno entiende de diferente manera. Entonces aquí está el primer desafío, unificar conceptos. ¿Qué entendemos por todos estos conceptos? Que tienen relación con las habilidades adaptativas del humano. Pero también nos encontramos con el problema que toda nuestra vida formativa ha estado dirigida a desarrollar habilidades técnicas, donde ante un problema existe un repertorio de respuestas y procesos a los cuales poder recurrir para solucionar o lograr los objetivos relacionados con el cálculo, la planificación, el análisis o los datos. De hecho, la propia comunicación se aborda desde la técnica, enseñándonos gramática u ortografía, dejando de lado el aspecto de la intención de la comunicación. Y eso se deja para un espacio adaptativo que cada uno lleva como puede, básicamente, donde la gestión emocional, la resolución de conflictos quedan en un espacio arbitrario. ¿Son opuestas? No, no son opuestas. Sin embargo, son complementarias. Sin embargo, tienen diferencias importantes. La técnica está asociada a un estudio específico y estructurado, y las habilidades adaptativas están relacionadas a un estudio natural y segmentado, donde cada uno aprende la adaptabilidad como lo enseñan sus entornos, sus colegios, sus religiones, lo que sea. Entonces, si yo aprendo a solucionar los conflictos alzando la voz, pues voy a crecer con esa impronta y me voy a encontrar luego en el espacio laboral solucionando los problemas de esa manera. Y cuando tenga problemas diré, ¿tendrá algún problema? Y generalmente ahí se nos llama para retener el talento, porque muchas empresas tienen fuga de talento porque tienen gran cantidad de técnicos que son incapaces de colaborar entre sí. Entonces, para liderar un proceso de cambio como el que exige la inclusión, necesitamos líderes capaces de equilibrar a partes iguales ambas habilidades. ¿Bien? Porque hay que desafiar lo normal. Y el desafío de lo normal tiene que ver con un perfil estructurado en nuestra cabeza sobre lo que es aceptado, que tiene que ver con un máximo de rendimiento en el menor tiempo posible utilizando el máximo de recursos. Eso es lo que está aceptado, dejando de lado todas aquellas personas
que por no cumplir un rendimiento en un determinado tiempo utilizando los recursos que se les da, quedan excluidas. Obviamente, con el pasar de los años, se ha avanzado en tomar conciencia que, con independencia, así calzo o no en este perfil productivo normal, soy sujeto de derechos y de deberes. Y desde ahí ha pasado un largo proceso en el que pasamos de la exclusión, la separación y la integración. Pero todavía hay un pie de tope, donde la integración sigue siendo la norma. Y aquí estamos nosotros, los que estamos llevando la idea de que la inclusión es el camino para poder permitir que todos seamos considerados. Y es desafiar a la norma. Un líder inclusivo no es la excepción a la norma, tiene que desafiarla. Y para desafiarla tiene que tener la capacidad de observarse y analizar a modo personal y a nivel colectivo, dejando la idea de que lo colectivo es negativo. Al contrario, la inteligencia colectiva es mucho más potente que la individual, toda vez que está bien conducida y canalizada. Desde esa perspectiva, el líder que se enfoque y tenga una visión de futuro amplia y compartida, sobre todo universal, nos va a permitir lograr tener perfiles profesionales con diferentes gestiones de tiempo. Y desde ahí el líder va a poder también integrar las emociones, porque ningún proceso de cambio está garantizado si excluimos a las emociones. Y si un líder no conoce su autogestión emocional, ¿cómo va a manejar la gestión de otros? Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos que analizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Cómo quiero entender la inclusividad y cómo quiero manifestarla? ¿Y dónde estoy yo en la actualidad? ¿Cuáles son mis referentes sobre la inclusividad? ¿Tengo referentes? Y desde ahí, una vez identificado, tengo que identificar cuán cerca o lejos estoy de ese objetivo. Y eso implica analizar qué necesito para llegar a ese objetivo, qué procesos de aprendizaje técnicos y adaptativos tengo que adquirir para lograr mi objetivo. Y eso implica, amigas y amigos, resignificar conceptos como mis creencias y mis paradigmas, la inteligencia emocional que poseo y cómo lo manifiesto con otros, tanto con mi cliente interno como con mi cliente externo. ¿Cómo lo comunico? ¿Cuál es mi estilo de comunicación? Porque yo puedo entender todos los beneficios que tiene la inclusión, la puedo manifestar en mi día a día, pero si del cuello hacia afuera no soy capaz de ponerlo en común, no va a servir de nada. Entonces tengo la obligación de también trabajar ese espacio. Y sobre todo la gestión del tiempo. Porque si yo tengo la oportunidad de influir en otros positivamente, tengo que entender cómo ellos también trabajan y qué tiempos necesitan. Y todos los tiempos son diferentes. Entonces, la inclusión implica hacer un ejercicio como del tiro al arco, donde la inclusión es el objetivo y mientras más tense mi arco, más lejos voy a llegar. Y la atención implica para el líder autoindagación, autoconocimiento y adquirir competencias que me ayuden a sostener en el tiempo el proceso de planificación, diseño y todo lo que es la comunicación de los procesos de inclusión. Y eso significa abrirnos la cabeza, porque tenemos una mentalidad fija, aunque intelectualmente digamos que sí muchas veces a la inclusión, hay patrones conscientes y no conscientes que todavía siguen operando en nosotros. Y cuando aceptamos esa posibilidad, nos abrimos a la idea de una mentalidad de lo posible, donde salgo de la zona de confort. Obviamente, habrán incertidumbres, claro que sí, pero con las herramientas adecuadas voy a poder sostener esa incomodidad para llegar al objetivo final. Porque el adquirir herramientas adaptativas también me lleva a detectar qué necesito para llegar a la inclusión. Porque cuando yo desarrolle esto en mi empresa o en mis entornos, incluso en mi propia vida, van a surgir muchas preguntas.
van a aparecer dudas, cuestionamientos, y obviamente eso va a generar tensiones. Y el líder que quiera impulsar y crear la inclusividad tiene que tener muy claro que en el proceso de integración hay tensiones y hay que saber sostenerlas en el tiempo y conducirlas de cara a encontrar nuevas fórmulas de solución y de trabajo en equipo de tal manera que finalmente se logre una cultura inclusiva y no sea solo un proceso de marketing. Por tanto, el proceso hacia la inclusión necesita de líderes con herramientas que les ayuden a mantener las tensiones propias de un proceso de aprendizaje y que también garantice la confianza para que las personas y él mismo salgan de la zona de confort. Porque cambiar de paradigmas genera incertidumbre, sobre todo ante el futuro y una amenaza a la seguridad. Entonces, si en mi organización, desde lo racional, todos estamos súper de acuerdo que la inclusión es necesaria y una obligación, a la hora de ponerla en práctica, si una persona reconoce una amenaza a su seguridad laboral, emocionalmente va a rechazar la inclusión, por mucho que racionalmente diga que lo acepta. Pero no porque tenga algo con la inclusión, sino que esa persona quiere mantener seguro su trabajo. Y en el paradigma de que si me relaciono y me demoro más tiempo en hacer algo, mi seguridad laboral está en riesgo, pues lo voy a rechazar. Entonces, hay un trabajo muy grande en este espacio de incertidumbre que genera la implantación de la inclusión. ¿Cómo desafiar la norma? Bueno, la propuesta es que el líder sea capaz de generar y mantener el movimiento, evitar la parálisis paradigmática, y eso se logra con herramientas tales como el coaching o la comunicación, porque hay que generar espacios muchas veces de tensión, pero de esa tensión generar una inteligencia colectiva positiva que permita a la vez promover la pertenencia y la creatividad. Y de esa manera, el líder va a poder encontrar respuestas, entregar información y garantizar certezas. Porque el líder, amigas y amigos, no tiene por qué tener respuestas para todo. No. Lo que sí tiene que hacer es crear las condiciones para que las respuestas surjan. Porque en esa búsqueda del líder ideal hay un gran desgaste. Y lo que menos queremos es que el líder se desgaste, porque dentro de otras cosas va a bloquear el propio proceso y va a terminar en solo buenas intenciones. Entonces, desde el área que me corresponde, desde las competencias que un líder que quiera integrar una mente inclusiva, tiene que desarrollar y conocer espacios de neurociencia e inteligencia emocional. Porque, amigas y amigos, gran parte de las decisiones de nuestra vida son emocionales. Elegimos presidentes a nuestras parejas desde la emoción más que desde lo racional. Por tanto, cuando conocemos las emociones, tendremos una gran parte ganada en el proceso de inclusión. También hay que adquirir competencias del coaching para abrir espacios donde existan tensiones, preguntas, y contenerlas y llevarlas para influir positivamente en lo colectivo. Y también, como dije anteriormente, tenemos que integrar herramientas de comunicación que nos permitan negociar, llegar a acuerdos, generar promesas y un montón de otras herramientas que nos permitirán implantar la inclusión. ¿Para qué la neurociencia y la inteligencia emocional, Pau? Bueno, cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro ante los cambios, vamos a poder establecer cómo decidir en vez de reaccionar y cómo mi equipo también puede reaccionar ante el cambio. Y cuando entendemos que gracias a la neuroplasticidad cerebral tenemos siempre la capacidad de aprender y desmodelar voluntariamente, todos estamos llamados al cambio de paradigma y nadie puede decir que no. Porque tenemos que entender que nuestro cerebro lo único que quiere es seguridad. Se acerca al placer y se aleja del dolor. Y aunque existe un cambio que al futuro sea positivo para él, lo va a identificar como una amenaza porque no quiere cambiar.
Entonces el líder tiene que trabajar con el espacio de que tiene de base que las personas van a oír o van a atacar. No porque no crean en la inclusión, sino que es un espacio natural. Y el líder tiene que entender que esos espacios generan estados emocionales negativos que pueden bloquear el proceso. Pero cuando aprende inteligencia emocional y aplica las herramientas necesarias, puede transformar ese espacio en un espacio positivo que permite la integración. Hablemos del coaching. Es un proceso provocador y desafiante, una herramienta que también nos permite observarnos y cuestionar constantemente nuestros paradigmas e invitar a otros que también se los cuestiones en un espacio seguro. Porque permitir que el ser del líder tiene que manifestarse en acciones y no quedar solamente en el verbo. Y desde el coaching podemos aprender lo que es la responsabilidad y también unificar criterios, donde todos somos responsables de que funcione la inclusión. Y también tomar herramientas sobre cómo ser coherentes a la hora de lo que pensamos, decimos y terminamos haciendo. Porque hemos visto que muchas políticas de inclusión arrancan con mucha fuerza, mucha voluntad, pero según pasa el tiempo, empieza a haber incongruencias entre el pensar, decir y el hacer, y pierde credibilidad el proceso. ¿Bien? Tenemos que cuestionarnos nuestras creencias conscientes o inconscientes, y eso implica autoindagación. Y una vez que indagamos nuestros propios paradigmas y sabemos cómo desestructurarlo, recién ahí vamos a poder guiar a otros a que hagan el mismo ejercicio, y también vamos a poder ver a los otros. Porque nadie busca lo que no conoce, pero no por no conocerlo significa que no exista. Entonces, esto es un ejercicio personal al cual están todos llamados si queremos entender lo que es la inclusión. Y sobre la comunicación, podemos hablar que sin una comunicación de calidad, la inclusión no existe. Porque por mucho que yo entienda de inclusión, si no construyo una red sólida, donde los otros también entiendan lo mismo que yo desde el actuar, voy a impedir que construyamos redes seguras donde se permita la inclusión. Tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender a persuadir, tenemos que explicar de manera simple, llegar a las personas con un lenguaje simple y no tan técnico sobre lo que es la inclusión. Y hablar simple a veces es muy difícil, porque se puede asociar a otros patrones u otras creencias limitantes. Porque y además tenemos que tener muy claro que el proceso de inclusión va por canales formales e informales de comunicación. Y en los canales informales van a haber líderes naturales, que no son jerárquicos, sino que son naturales, que si ven en la inclusión una amenaza, van a bloquear el proceso de inclusión, y eso también va a ir en contra de nuestras intenciones. Entonces tenemos que entender la comunicación no como un proceso técnico, sino como un espacio de intencionalidad. La comunicación nunca es inocente. Y cuando buscamos un objetivo claro, evitamos que aparezcan las dudas, las incertidumbres, el cuestionamiento negativo, que es otro espacio, y que va a bloquear finalmente que sí se manifiesten las políticas de inclusión. Porque dependemos del colectivo y volvemos al mismo paradigma. Lo individual tiene que dar paso a lo colectivo. Y una mente inclusiva es colectiva. Tenemos que identificar para esto qué significa para mí escuchar. ¿Se escucha? ¿Cómo genero preguntas que logren tensión y acuerdos? ¿Cuál es mi estilo de comunicación? ¿Soy coherente y congruente? Son espacios a los que tenemos que ir si queremos ver si somos efectivos en la comunicación. Porque en el fondo el líder tiene que influir en espacios intangibles. Y eso es muy difícil. Tenemos que influenciar tanto en las personas que llegan a las empresas, que son incluidas, como las que tienen que hacer el espacio. Porque implica derribar muchos paradigmas, y quebrar paradigmas, amigas y amigos, es un gran desafío.
porque tanto para los que Espérate. son, tanto para las personas que llegan a las empresas, a las que son incluidas, como los que tienen la parte importante de su aplicación, tienen emociones, juicios y creencias. Y de partida tenemos que entender que van a ser negativas, no porque estén en contra de la inclusión, sino porque va en contra de la seguridad que conocen. Y es el líder quien va a tener la capacidad de transformar este estado emocional a través de todas estas series de recursos y así entender que lo colectivo permite la inclusividad. La inclusividad parte desde un espacio colectivo. Desde ahí, mi propuesta es que aprendamos más de inteligencia emocional, conozcamos nuestro cerebro, adoptemos herramientas de coaching para la autoindagación y así poder sostener en el tiempo todo el proceso de inclusión y también aprender a comunicarnos, que es esencial a la hora de manifestar nuestros objetivos. Bien, esto es lo que a lo largo de mi experiencia noto que son las competencias que un líder que desea desarrollar una cultura inclusiva tiene que tener. Espero de corazón que esta charla haya sido de su interés y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias, Paulina. Sabemos que ha sido una pincelada realmente lo que es ser un líder inclusivo, ya que todos los que trabajamos en inclusión, sobre todo las empresas que nos están escuchando y en otros países, es un concepto que se va desarrollando con el tiempo y obviamente lo que queremos lograr es justamente poder trabajar con estos equipos que a la larga, ¿cierto? Podemos hacer indiferente a la diferencia, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien quiere hacer una pregunta por el chat antes de poder pasar a nuestro otro relator. No sé si hay alguna pregunta. De todas formas, nos pueden escribir a nuestro email, que es contacto@bestbuddychile.org. Por si les quedó alguna pregunta, nosotros se las podemos contestar a través del mail. Y también Paulina generosamente nos va a compartir esta presentación para poder también entregársela a todos nuestros inscritos. Ahí en el chat también está nuestro email, contacto@bestbuddychile.org. Bueno, por mientras, que si alguien tiene alguna consulta, voy a dar la bienvenida también a Rodrigo Zamorano, quien es director de la OTEC más capacitado, quien está en alianza con la Fundación Best Buddy Chile y que le va a contar un poquito también sobre esta alianza que tenemos de inclusión y que también nos trae algunas invitaciones también al respecto. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Alejandra, muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes a todas y todos, espero que estén todos bastante bien. Tal como decía Alejandra, efectivamente soy el director de una OTEC que está trabajando en alianza con Fundación Best Buddy Chile hace un tiempo atrás. A la fecha estamos desarrollando algunos proyectos en conjunto que implican la capacitación de específicamente hoy en día personas con discapacidad intelectual que se encuentran trabajando en algunas empresas con la fundación a lo largo de todo Chile, desarrollando varios cursos con la fundación, ellos educación digital, eh, técnicas de administración, técnicas de manejo de bodega, entre otros, etcétera. Y además estamos desarrollando algunos otros cursos de forma paralela, como por ejemplo el que acaban de ver ahora ustedes, a modo introductorio, con Paulina, que es liderazgo inclusivo. Todo el enfoque
de la OTEC también va fuerte y derecho a desarrollar un mundo más inclusivo, tal como lo decía Alejandra. Desde capacitaciones a la empresa, desde entregar y entrenar a la empresa para tener un departamento de inclusión, cómo hacer inclusión, etcétera, 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 hasta estos cursos de liderazgo inclusivo. Que ojo, no toda la inclusión va por tener o no tener algún tipo de discapacidad. Bueno, tal como lo decía Alejandra, espero que les haya gustado harto esta introducción al curso dentro de este webinar mensual de la Fundación Best Buddy Chile. Muchas gracias por darnos esta oportunidad siempre de aportar. Y efectivamente, este es un curso que se puede profundizar en sobremanera. Por mi parte, los dejo invitados a que si tienen alguna pregunta, mayor interés, conocimiento, lo que sea, escriban a los canales de comunicación que acaba de indicar Alejandra, que es este mismo chat, o al correo que indicó Alejandra. ¿Me lo podrías repetir, Alejandra, por favor? Sí, contacto@bestbudieschile.org. Muchas gracias, Muchas gracias Rodrigo, por tus a palabras. ustedes. Tenemos algunas preguntas justamente para Paulina. Una primera pregunta de Ángela nos dice, ¿qué tan inclusivos consideras que son los líderes empresariales chilenos? Uf, los líderes siento que tienen una idea muy fuerte de la inclusión, quieren la inclusión, promueven la inclusión, pero sus paradigmas sobre el rendimiento y la productividad es más fuerte. Entonces, a la hora de poner en práctica comienzan muy bien, pero finalmente tienden a ir a la parte productiva y el rendimiento, dejando en un espacio de nadie la manifestación concreta de una cultura inclusiva. Entonces ahí aparece la incoherencia dentro de lo que dice, hace, y termina siendo un espacio de marketing más que una apuesta concreta de la cultura inclusiva. Está la voluntad, pero a la vez pesa mucho el paradigma del perfil productivo que necesitan las empresas, que sin él da la sensación que entra en el desastre la empresa. Muchas gracias, Paulina. Hay muy buen diagnóstico, dice Ángela. Bueno, hay otra pregunta también. Desde tu experiencia como coach y como experiencia que has trabajado en otras empresas, tanto en como en equipos de trabajo, como también a nivel gerencial, queríamos preguntarte, ¿cómo consideras tú que va este proceso hacia la inclusión? Las nuevas generaciones están muy dispuestas porque tienen un mindset de cambio. Ya vienen con la necesidad de la inteligencia colectiva. Somos los más grandes, los que venimos de una cultura ligada al deber ser y al rendimiento personal, muy exigentes, los que nos cuesta transitar a un espacio colectivo de inclusión. Hay un espacio generacional muy fuerte donde las generaciones están yendo hacia el nomad, que es como el conocimiento nómade, que lo toman como una forma de vida. En cambio, estamos nosotros, las otras generaciones, adaptándonos. Estamos todavía en tierra de nadie que queremos, pero no, nos da susto, porque si suelto esta liana, ¿a qué liana me llego? Entonces, ahí hay un trabajo súper fuerte a lo que vamos a entender por inteligencia colectiva. Perfecto, muchas gracias, Paulina. No sé si alguien más, porque tenemos unos minutitos para hacer otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Aquí me están haciendo otra, momentito. Paulina, es para Paulina, nuevamente. ¿Cuáles son las mayores dificultades de la comunicación que tenemos, en especial Chile, los chilenos? Que aún no entendemos que la telepatía no existe. Básicamente, que sentimos que con pocas palabras hay una intención poderosa.
y la falta de recursos lingüísticos, desde la propia expresión hasta el tono y el gesto con el que la intención de comunicación, falta mucho por desarrollar. Sobre todo el generar tensión. Todavía se ve en el conflicto un espacio de amenaza, cuando es en la construcción de tensiones donde surgen nuevas ideas. Lo que pasa es que no nos han enseñado a sostener ese espacio de tensión y crear soluciones que sean positivas para el colectivo. Aún vemos en las tensiones una amenaza, y es ahí también un paradigma que bloquea la comunicación. Perfecto. Gracias, Paulina. Vamos a silenciar acá. Dentro de lo que... hay 2 preguntas más, y ahí sí podemos finalizar. El proceso hacia un liderazgo inclusivo, entonces, ¿es un proceso más colectivo que individual o tiene que ver con este paradigma a lo normal que tú mencionabas? Esa es la pregunta. A ver, la inclusividad primero la tengo que aplicar conmigo misma, conmigo mismo. O sea, porque también existen muchas creencias limitantes y paradigmas sobre a lo que yo calzo o no calzo, yo misma o yo mismo. Y eso, una vez que se resuelve, lo puedo compartir y puedo generar movimiento en lo colectivo. Y si, básicamente es que también salir del paradigma de que la masa es influenciable y es negativa, llevando al colectivo a darle su lugar. Porque la neurociencia dice que la inteligencia individual, la inteligencia colectiva es 10 veces más poderosa que la individual. Entonces, necesita sí quien conduzca el proceso, que cree las condiciones. Y eso es el líder que tiene que tener una visión global y universal y no estar apagando incendios, que eso también es uno de los bloqueos a la hora de implantar una política de estas características. Gracias, Paulina. Ahí vemos a Flavio ahí asistiendo con la cabeza. Muy bien, tienes mucha razón. La verdad, la inclusión es un gran desafío para todos. Y aquí hay una pregunta para Rodrigo Zamorano. Rodrigo, en este periodo de COVID-19 que no podemos estar en ninguna situación presencial, ¿cómo se va, cuál será la modalidad del curso de liderazgo inclusivo? Por el momento, ahora que estamos en contingencia a nivel nacional e inclusive mundial, estamos haciendo capacitaciones modalidad e-learning o online, ¿sí? Conectados. Al igual como este seminario en otras condiciones se hubiese hecho, o este webinar se hubiese hecho en un aula magna, con un servicio de coffee, con un escenario, con una presentación en un telón, pero en vez de eso lo hacemos vía e-learning o modalidad sincrónica. De este mismo modo se desarrollan las capacitaciones. Hay distintos ámbitos para desarrollar estas capacitaciones que nosotros utilizamos, que está la modalidad sincrónica, que es el video, lo presencial, lo que estamos haciendo ahora, la capacitación entrega uno a uno directo del profesor al nivel grupal. Y además hay otra plataforma que ocupamos en donde se ocupa presentaciones, videos, textos, se dejan tareas y se dejan trabajos tanto grupales como de a uno. Esas son las modalidades que ocupamos para nuestros cursos hoy en día que estamos en contingencia. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Y la última, para terminar, Paulina. Paulina, ¿cómo afecta en la comunicación de un equipo la inteligencia emocional? Afecta de sobremanera, porque las emociones determinan el estado anímico con que recibo o no la comunicación. Y esto opera de manera consciente o no consciente, y muchas veces por espejo también de manera grupal podemos tener un estado emocional grupal. Entonces, y gran parte de nuestras decisiones son emocionales. Y desde ahí yo creo que tiene que ver todo las emociones. Pasa que no tenemos, no sé cuántos de aquí hemos tenido clases de inteligencia 1 o 2. O sea,
que esto queda en un espacio ambiguo donde la frustración, por ejemplo, la emoción de la frustración tiene una connotación negativa, cuando al sentir frustrado, bien conducido por un líder, puede generar desafío. En cambio, la frustración de no tener algo como yo quiero, en vez de significarla como un desafío, mal conducida, puedo generar espacios de resentimiento e incluso de ira o ansiedad. Entonces las emociones, el poner en común un lenguaje emocional, y bien lo saben en la fundación, aprender un lenguaje emocional facilita la comunicación, porque sales de la dualidad del bien, mal y tristeza, alegre, sales de ese espacio y entras a uno con mucho más recursos para entender qué nos pasa con los hechos que se van sucediendo en nuestro día a día. Sí, ya, muchas gracias, Paulina. Agradecer tanto a Rodrigo como a Paulina también el que hayan estado en este espacio de conversación. Sabemos que esto da para mucho que hablar y mucho que aprender. Y bueno, como les decíamos de un principio, Paulina, bueno, es coach tanto de la Fundación y también está dentro de la OTEC Más Capacitados, en que trabajamos en alianza, así que cualquier consulta que tengan sobre a lo mejor de profundizar la temática de liderazgo inclusivo, nos pueden escribir al mail contacto@bestbuddychile.org. Y agradecer a todos los invitados, tanto nacionales como internacionales. Tenemos invitados de Venezuela, de Salvador, de México, de Colombia y también de distintas ciudades, de Concepción veo por ahí, de Santiago, Valdivia. Así que muchas gracias por su participación. Y antes de terminar, les quiero invitar, les va a llegar una valoración para que ustedes antes de salirse del webinar puedan contestar y así nosotros poder ir mejorando obviamente estas instancias para compartir. Ahí está en pantalla y les va a llegar a ustedes para que ustedes puedan también poder participar. Muchas gracias a todos los asistentes y nos veremos en nuestro próximo webinar en el mes de julio. Gracias, Paulina, gracias, Rodrigo, gracias a todos. Gracias a todos, un abrazo. Y muchas gracias a todos, abrazo, cuídense y gracias Alejandra y por la invitación y Paulina, como siempre, por tu calidad de ponente. Gracias amigos, un abrazo.